Hay historias que no comienzan con un error, sino con un vacío silencioso, casi imperceptible, que se instala lentamente en la vida de una persona hasta que un día todo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse sin previo aviso. Esta es una de esas historias. Desde afuera todo parecía perfecto: una casa elegante, una familia respetada, una empresa que crecía sin parar, pero la verdad nunca vive en la superficie. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición, es una historia de manipulación, de obsesión y de un secreto que fue plantado mucho antes de que alguien siquiera sospechara. Así que antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque este tipo de historias no solo se cuentan, se sienten. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué. Todo comienza con Alejandro Vargas, un nombre que imponía respeto, CEO de una de las empresas más influyentes del país, un hombre cuya firma podía mover millones en cuestión de segundos. Para el mundo, Alejandro era sinónimo de éxito, disciplina, inteligencia, visión. Pero dentro de su propia vida era un hombre completamente distinto, porque hay algo que nadie te dice sobre el éxito. No siempre llena el vacío, a veces lo amplifica. Alejandro vivía rodeado de todo lo que cualquiera podría desear, y aún así, cada mañana se despertaba con una sensación que no podía explicar. No era tristeza, no era frustración, era algo más profundo, una desconexión, como si estuviera viviendo una vida que ya no le pertenecía. Su esposa, Clara, había estado con él desde antes de todo, antes del dinero, antes del reconocimiento, antes del poder. Juntos construyeron una familia, una historia, una vida que parecía inquebrantable. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa de desgastar incluso lo más fuerte. Las conversaciones se volvieron cortas, las miradas escasas, los momentos compartidos, cada vez más raros, y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos lo sentían. Algo se había perdido, algo importante, algo que no sabían cómo recuperar. Y fue en ese espacio, en ese vacío que nadie quiso enfrentar, donde todo comenzó a cambiar. La rutina de Alejandro era impecable y completamente vacía. Se despertaba antes del amanecer, revisaba su teléfono incluso antes de salir de la cama, respondía correos mientras tomaba café sin realmente saborear nada y salía de casa con una precisión casi mecánica. Todo estaba bajo control, todo, excepto su propia vida. Clara lo observaba en silencio desde el otro lado de la mesa. No lo confrontaba, no discutía, no reclamaba. Pero su mirada decía lo que las palabras ya no podían. Era la mirada de alguien que había dejado de esperar. Y eso era mucho más peligroso que cualquier discusión, porque cuando una relación deja de luchar, empieza a morir. Pero mientras esa desconexión crecía dentro de casa, afuera todo parecía mejorar. Nuevos contratos, nuevas oportunidades, nuevos logros. Alejandro era admirado, buscado, respetado, pero esa admiración no llenaba el vacío que sentía cuando regresaba a casa y el silencio lo recibía como si fuera un extraño. Y fue en medio de esa rutina donde apareció alguien que nadie consideró importante, alguien que no llamaba la atención, que no generaba sospechas, que simplemente estaba ahí. Su nombre era Lucía. Llegó a la casa como una empleada más, recomendada por una agencia, con un historial limpio y una actitud discreta. Clara la contrató sin dudar. Era eficiente, respetuosa, silenciosa, exactamente lo que necesitaban. Y por eso, nadie le prestó atención. Nadie se preguntó quién era realmente. Nadie se detuvo a observarla con cuidado. Pero Lucía sí observaba.
Desde el primer día empezó a estudiar la casa como si cada detalle fuera importante. Los horarios, los hábitos, los silencios, las tensiones. Especialmente a Alejandro. Porque Lucía no solo veía lo que los demás veían, veía lo que estaba escondido, veía el cansancio detrás de la disciplina, la soledad detrás del éxito, la desconexión detrás de la rutina. Y entendió algo que nadie más había entendido. Alejandro Vargas estaba completamente vulnerable. Y cuando alguien vulnerable encuentra a la persona equivocada, no se trata de coincidencia. Se trata del inicio de algo mucho más peligroso. Lucía no necesitó mucho tiempo para entender cómo funcionaba aquella casa, pero lo más inquietante es que tampoco lo necesitó para entender a Alejandro. Hay personas que observan y hay personas que interpretan. Lucía hacía ambas cosas con una precisión casi inquietante. No solo notaba los detalles visibles, sino que percibía lo que no se decía, lo que se evitaba, lo que se escondía detrás de gestos aparentemente normales. Sabía exactamente a qué hora Alejandro bajaba a la cocina, cuánto tiempo permanecía en silencio antes de salir, la forma en que evitaba cruzar miradas con Clara, el tono de su voz cuando hablaba por teléfono. Pero más allá de todo eso, entendió algo más profundo. Entendió su vacío. Y el vacío es una grieta por donde alguien puede entrar si sabe cómo hacerlo. Al principio, Alejandro apenas registraba su presencia. Para él, Lucía era parte del entorno, como los muebles, como el orden perfecto de la casa. Pero las cosas comenzaron a cambiar de forma tan sutil que él mismo no lo percibió. Un día, mientras preparaba café antes de salir, Lucía hizo un comentario simple. Nada fuera de lo común. Pero lo dijo de una forma distinta. No como alguien que cumple una función, sino como alguien que observa desde adentro. Alejandro respondió de manera automática, pero algo en su mente se quedó enganchado en ese momento. No sabía por qué. No tenía lógica, pero tampoco podía ignorarlo. Días después, ocurrió otra interacción. Igual de breve, igual de aparentemente insignificante. Pero esta vez, Alejandro sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Y fue en ese instante donde sintió algo incómodo. Lucía no lo miraba como todos los demás. No había admiración, ni respeto forzado, ni interés superficial. Había algo diferente, algo que lo descolocó por completo. Era como si ella pudiera ver a través de él, como si entendiera algo que él mismo no estaba dispuesto a enfrentar. Y eso lo inquietó, porque Alejandro estaba acostumbrado a controlar todas las variables de su entorno. Pero esa sensación, esa percepción, no la podía controlar. Y sin darse cuenta, empezó a pensar en ella. No de forma consciente, no como una decisión, sino como una presencia que se instalaba poco a poco en su mente, como una idea que no desaparece, como una pregunta que no tiene respuesta. Y lo más peligroso de todo era que Lucía parecía saberlo, como si cada pequeño paso que daba Alejandro ya estuviera previsto, como si todo esto no fuera el inicio de algo, sino la continuación de algo que ella ya había planeado. Lo que empezó como una serie de coincidencias comenzó a transformarse en algo mucho más difícil de ignorar. Alejandro ya no se encontraba con Lucía por casualidad. Empezaba a buscar esos momentos, pequeños ajustes en su rutina, decisiones aparentemente insignificantes, cambios que nadie más notaría, pero que lo llevaban una y otra vez a los mismos espacios donde sabía que ella estaría. Y lo más inquietante no era el hecho de buscarla, era lo que sentía cuando la encontraba. Una mezcla extraña de calma y tensión, como si su presencia lo estabilizara y al mismo tiempo lo desordenara por dentro. Lucía, por su parte, nunca hacía nada evidente, nunca cruzaba una línea clara.
Nunca daba un paso que pudiera ser señalado directamente. Todo era sutil, medido, calculado. Sus palabras eran precisas, sus silencios aún más. Sabía exactamente cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo por ella. Porque hay silencios que dicen más que cualquier conversación, y Lucía dominaba ese lenguaje como si fuera natural. Alejandro comenzó a quedarse más tiempo en casa, a prolongar momentos que antes eran breves, a crear excusas para no salir de inmediato. Y mientras eso ocurría, algo dentro de él empezaba a cambiar. No era solo atracción, era algo más profundo, más difícil de definir. Era como si hubiera encontrado un espacio donde podía dejar de ser quien todos esperaban que fuera, donde no tenía que cargar con el peso de su nombre, de su posición, de sus decisiones, y eso lo volvió peligroso. Porque cuando alguien encuentra un lugar donde puede ser vulnerable, es capaz de hacer cosas que antes nunca consideraría. Mientras tanto, Clara comenzaba a notar los cambios. No eran grandes ni evidentes, pero estaban ahí, en los silencios, en las ausencias, en la forma en que Alejandro ya no estaba completamente presente, incluso cuando estaba físicamente en casa. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, había una sensación que no podía ignorar. Algo estaba cambiando, algo que no lograba ver con claridad, pero que se sentía cada vez más real, y mientras esa tensión crecía lentamente dentro del hogar, Lucía seguía en su lugar, observando, esperando, como si supiera que todo estaba avanzando exactamente como debía, como si cada emoción, cada duda, cada paso, ya formara parte de algo mucho más grande, algo que aún no se había revelado, pero que ya estaba en marcha. Clara siempre había confiado en su intuición. No era algo impulsivo ni exagerado. Era una sensación construida a lo largo de años, afinada por la convivencia, por los silencios compartidos, por los cambios casi imperceptibles que solo alguien cercano puede notar. Y esa intuición ahora le decía que algo no estaba bien. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero tenía algo más difícil de ignorar, una incomodidad constante. Alejandro ya no era el mismo. No era solo la distancia emocional que ya venía creciendo desde hacía tiempo, era algo diferente, algo más reciente, más inquietante. Había momentos en los que parecía completamente ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, y lo más perturbador era que no parecía darse cuenta. Clara intentó acercarse en varias ocasiones, intentó recuperar conversaciones, generar momentos, reconstruir algo que sentía que se estaba perdiendo. Pero cada intento terminaba en lo mismo. Respuestas cortas, evasivas, una barrera invisible que Alejandro no parecía dispuesto a cruzar. Y fue en ese punto donde Clara dejó de buscar explicaciones y empezó a observar. Porque cuando las respuestas no llegan, la observación se convierte en la única herramienta. Comenzó a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Horarios que cambiaban sin razón aparente, actitudes que no encajaban con la rutina, pequeños gestos que por sí solos no significaban nada, pero juntos empezaban a formar un patrón. Y en medio de ese patrón había algo que se repetía, algo que al principio parecía irrelevante, pero que poco a poco empezó a tomar forma en su mente. Lucía, no como una sospecha directa, sino como una presencia constante en los momentos donde Alejandro parecía diferente. Clara no quería sacar conclusiones apresuradas, no quería caer en la paranoia, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo, porque hay momentos en los que la duda deja de ser una posibilidad y empieza a convertirse en una advertencia. Y Clara estaba comenzando a escuchar esa advertencia con más atención de la que le gustaría, pero lo que aún no sabía era que estaba apenas rozando la superficie de algo mucho más complejo.
Porque esto no era solo una historia de distancia emocional, ni siquiera de una posible traición. Era algo más profundo, algo que no encajaba dentro de lo normal. Y cuanto más observaba, más claro se volvía que había algo que no estaba viendo, algo que alguien estaba ocultando con demasiada precisión. Porque mientras Clara comenzaba a despertar, Alejandro estaba cada vez más inmerso. Lo que al principio había sido una sensación confusa, ahora se había transformado en algo mucho más definido. Ya no era solo curiosidad, era necesidad. Una necesidad silenciosa, difícil de justificar, pero imposible de ignorar. Alejandro empezó a buscar esos momentos con Lucía de forma consciente. Ya no eran coincidencias, eran decisiones. Y cada decisión lo llevaba un poco más lejos de todo lo que había construido. Pero lo más inquietante no era el hecho de acercarse, era la forma en que se sentía al hacerlo, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera siendo comprendido. No como el empresario, no como el líder, no como la figura que todos respetaban, sino como alguien más simple, más humano, más vulnerable. Y eso lo atrapó por completo, porque cuando alguien encuentra un espacio donde puede dejar de fingir, es muy difícil renunciar a él. Lucía nunca pedía nada, nunca exigía, nunca presionaba, y eso hacía que todo pareciera aún más natural, más real. Pero esa naturalidad era una ilusión cuidadosamente construida, porque detrás de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio, había intención, una intención que Alejandro no podía ver, porque su mente ya no estaba enfocada en analizar, estaba enfocada en sentir, y cuando las emociones dominan, la razón pierde fuerza. Pero aquí es donde todo cambia, porque Lucía no llegó a esa casa por casualidad, no fue una coincidencia, ni una oportunidad, ni un simple trabajo. Su presencia tenía un propósito. Cada paso que dio, cada momento que construyó, cada vínculo que fortaleció, formaba parte de algo mucho más grande, algo que no comenzó en esa casa, sino mucho antes, mucho más atrás. Y el secreto que Lucía escondía no solo tenía el poder de destruir un matrimonio, tenía el poder de derrumbar todo lo que Alejandro Vargas había construido durante años. Pero ese secreto aún no ha sido revelado, y cuando salga a la luz, nada volverá a ser igual. Porque hay verdades que no solo duelen, destruyen. Y decisiones que no solo cambian el rumbo de una vida, las condenan por completo. Así que si crees que esto ya es intenso, prepárate, porque lo que viene en la siguiente fase no es el desarrollo de la historia, es el inicio de la caída. Hay momentos en los que una persona cree que todavía tiene el control, cuando en realidad ya lo ha perdido sin darse cuenta. Alejandro Vargas estaba exactamente en ese punto. No hubo una decisión clara, no hubo un instante definitivo, fue algo progresivo. Un desliz emocional que, poco a poco, fue transformándose en dependencia. Lo que al principio parecía un simple cambio en la rutina, ahora se había convertido en una necesidad silenciosa que marcaba cada uno de sus días. Ya no se trataba solo de coincidir con Lucía, se trataba de anticiparla, de buscarla, de construir momentos que parecieran naturales, pero que en el fondo eran completamente intencionales. Y lo más inquietante de todo era que Alejandro no se reconocía en ese comportamiento. No era propio de él perder el control, ni mucho menos dejarse llevar por algo tan indefinido. Pero ahí estaba, atrapado en algo que no entendía completamente. Y si has llegado hasta aquí, presta mucha atención, porque este es el punto donde muchas personas creen que aún pueden detenerse, pero en realidad ya han avanzado demasiado, porque cuando una emoción empieza a reemplazar la lógica, cada decisión deja de ser racional. Alejandro comenzó a justificar sus acciones.
Se convencía a sí mismo de que no estaba haciendo nada grave, de que todo seguía bajo control, de que podía detenerse en cualquier momento. Pero en el fondo sabía que no era cierto, porque cada vez que intentaba tomar distancia, algo lo empujaba de nuevo hacia ese mismo lugar, hacia Lucía. Y lo más perturbador era que ella nunca parecía sorprenderse. Nunca reaccionaba como si aquello fuera inesperado. Siempre estaba preparada, como si cada movimiento de Alejandro ya estuviera previsto desde antes de que él mismo lo hiciera. Y eso no era coincidencia. Lucía continuaba con su papel de forma impecable, discreta, eficiente, aparentemente ajena a todo lo que ocurría, pero en realidad completamente presente. Cada interacción con Alejandro seguía un patrón que él no lograba identificar, pero que lo mantenía emocionalmente involucrado. Nunca era demasiado directa, nunca demasiado distante. Siempre en ese punto exacto donde la conexión se mantenía viva, sin volverse evidente. Y eso era lo que hacía todo aún más peligroso, porque Alejandro no sentía que estaba cruzando un límite claro. No había una línea definida que pudiera señalar y decir hasta aquí. Todo era gradual, difuso, ambiguo, y en ese tipo de situaciones es donde las personas suelen perderse. Pero aquí es donde la historia empieza a tomar un giro más oscuro, porque Lucía no solo estaba construyendo una conexión emocional, estaba recolectando información, detalles aparentemente insignificantes que Alejandro compartía sin darse cuenta. Comentarios sobre su empresa, sobre decisiones internas, sobre conflictos que enfrentaba en su entorno profesional. Nada directo, nada explícito, pero suficiente para alguien que supiera cómo unir las piezas. Y Lucía sabía exactamente cómo hacerlo, porque esto nunca fue solo sobre Alejandro como persona. Fue sobre todo lo que lo rodeaba, su posición, su poder, su influencia. Y mientras él creía estar encontrando un espacio de alivio, en realidad estaba abriendo puertas que jamás debieron abrirse. Pero lo más inquietante es que aún no ha ocurrido nada irreversible. Aún no hay una traición evidente, ni una prueba clara. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan peligrosa. Porque cuando el daño aún no es visible, es cuando más difícil resulta detenerlo. Y si crees que esto ya es complicado, espera, porque lo que viene a continuación es el momento en que todo empieza a cruzar una línea que ya no podrá deshacerse. Todo cambió en una noche que, en apariencia, no tenía nada de especial. No hubo un evento extraordinario, no hubo una situación fuera de lo común, y sin embargo fue el punto de quiebre. Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Era uno de esos días en los que el cansancio no era físico sino mental. Decisiones, presiones, responsabilidades, todo parecía acumularse sin descanso. Al entrar, notó algo diferente. La casa estaba en silencio, un silencio más profundo de lo normal. Clara no estaba, sus hijos tampoco, solo una luz tenue en la cocina. Y la presencia de Lucía, ese detalle tan simple, creó un espacio completamente distinto. Un escenario donde por primera vez no había interrupciones, no había distracciones, no había límites visibles, y eso lo cambió todo. La conversación que comenzó fue, al principio, superficial. Comentarios cotidianos, preguntas básicas. Pero poco a poco, el tono cambió. Lucía empezó a hacer preguntas diferentes, no sobre su trabajo, ni sobre la casa, sino sobre él, sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba cuando estaba solo. Preguntas que nadie le hacía. Preguntas que ni siquiera Clara le hacía ya, y Alejandro respondió. No porque quisiera, sino porque en ese momento sintió que podía hacerlo. Como si, por alguna razón que no lograba entender, Lucía fuera un espacio seguro, y ese fue su error. Porque cuando una persona baja la guardia emocional,
se vuelve completamente vulnerable. Alejandro habló más de lo que debía. Se mostró más de lo que estaba acostumbrado. Y en ese proceso, cruzó una línea que ni siquiera percibió en ese momento. Pero Lucía sí, ella lo vio claramente, porque ese era el momento que estaba esperando. No una confesión, sino una apertura. Y si has llegado hasta aquí, presta mucha atención, porque este es el instante donde todo deja de ser ambiguo. Aquí comienza la caída. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. No hubo una declaración explícita, no hubo una acción que pudiera ser definida con claridad, pero algo cambió de forma irreversible. Alejandro ya no podía volver a su estado anterior. Había cruzado un límite interno, uno que no dependía de acciones visibles, sino de lo que había permitido que ocurriera dentro de sí mismo. Ahora, cada vez que veía a Lucía, no era como antes. Había una carga distinta en el ambiente, una tensión que no necesitaba palabras. Y lo más inquietante era que ambos lo sabían. Pero ninguno lo mencionaba, porque hay conexiones que no necesitan ser nombradas para existir. Alejandro empezó a reorganizar su vida sin darse cuenta. Sus horarios cambiaron, sus prioridades se alteraron, sus decisiones comenzaron a girar en torno a algo que antes ni siquiera existía en su mundo. Y mientras eso ocurría, su relación con Clara se deterioraba aún más. Pero esta vez no era solo por la distancia, era por la presencia de alguien más, una presencia que ya no era invisible. Aunque Clara aún no pudiera verla con claridad, ya podía sentirla, y eso la inquietaba profundamente. Intentó hablar con Alejandro una vez más, pero esta vez algo fue diferente. Alejandro reaccionó con una incomodidad que no supo disimular, una defensa innecesaria, una respuesta que no correspondía a la pregunta, y fue en ese momento donde Clara entendió algo que no quería aceptar. Ya no estaba lidiando solo con una desconexión, estaba lidiando con algo más, algo que involucraba a otra persona. Pero lo que Clara aún no sabía era que esto no era solo una historia de infidelidad, era algo mucho más complejo, porque mientras Alejandro creía estar tomando decisiones, en realidad ya estaba siendo conducido, y Lucía seguía exactamente en control. Siempre en control. Hay un punto en el que la intuición deja de ser una simple incomodidad y se convierte en una necesidad de respuestas. Clara había llegado exactamente a ese punto. Ya no podía ignorar lo que sentía, ni seguir convenciendo a sí misma de que todo estaba bien. Había demasiados detalles fuera de lugar, demasiadas pequeñas inconsistencias que juntas formaban algo imposible de ignorar. No era un cambio brusco, era algo más inquietante, una transformación progresiva. Alejandro ya no reaccionaba como antes, ya no respondía como antes, ya no estaba realmente presente, ni siquiera cuando estaba físicamente frente a ella. Y eso no era normal. Clara comenzó a observar con más atención. No de forma evidente, no confrontando directamente, sino desde el silencio. Porque cuando alguien quiere descubrir la verdad, a veces lo más inteligente no es preguntar, es mirar. Empezó a notar patrones, horarios que ya no coincidían, llamadas que terminaban demasiado rápido cuando ella se acercaba, momentos de distracción que parecían demasiado frecuentes para ser casualidad. Pero hubo algo específico, algo pequeño, que cambió todo. Una noche, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontró un detalle que no encajaba. No era una prueba clara, no era algo definitivo, pero tampoco era insignificante. Era el tipo de cosa que por sí sola no dice nada, pero que en el contexto correcto lo dice todo. Y ese detalle estaba relacionado con Lucía. No directamente, pero lo suficiente como para despertar una conexión en la mente de Clara. Y en ese momento,
la duda dejó de ser abstracta. Ahora tenía una dirección. Y cuando una sospecha encuentra una dirección, comienza a crecer con una fuerza que ya no se puede detener. Pero lo más inquietante es que Clara aún no sabía hasta dónde llegaba realmente esa historia, porque si lo hubiera sabido, tal vez habría actuado de forma diferente. Tal vez habría entendido que lo que estaba descubriendo no era solo una posible traición, era el inicio de algo mucho más peligroso. Mientras Clara comenzaba a reconstruir piezas en silencio, Alejandro estaba cada vez más atrapado en una realidad que él mismo no comprendía completamente. Ya no había espacio para la duda. Lucía se había convertido en una parte constante de su pensamiento, de su rutina, de su estado emocional. No importaba cuánto intentara enfocarse en su trabajo, en su familia, en sus responsabilidades, su mente siempre encontraba la forma de regresar a ella, y eso lo desestabilizaba. Porque Alejandro no era un hombre que perdiera el control fácilmente, pero esta vez era diferente. Esta vez el control no se estaba perdiendo de golpe, se estaba desvaneciendo lentamente. Y lo más peligroso de todo era que él mismo empezaba a aceptar ese cambio, a normalizarlo, a justificarlo. Porque cuando alguien no entiende lo que está sintiendo, suele reinterpretarlo de la forma que menos le incomoda. Pero Lucía sí entendía perfectamente lo que estaba pasando. Cada paso de Alejandro, cada reacción, cada emoción, encajaba dentro de un patrón que ella ya conocía. Porque esto no era nuevo para ella, no era improvisado, era algo que había sido pensado, calculado, incluso anticipado, y poco a poco comenzó a dar pasos más claros. Pequeños cambios en su comportamiento que para Alejandro parecían naturales, pero que en realidad estaban diseñados para profundizar aún más el vínculo. Comentarios más personales, miradas más largas, silencios más cargados de significado. Todo en la medida exacta, ni demasiado evidente, ni demasiado distante. Y eso era lo que hacía imposible que Alejandro se alejara. Porque ya no se trataba de una elección consciente, se trataba de una conexión que él sentía, pero que en realidad estaba siendo dirigida. Y mientras eso ocurría, algo más empezaba a moverse en las sombras. Algo que ninguno de los dos había mencionado aún, pero que estaba cada vez más cerca de salir a la superficie. Porque hay secretos que pueden permanecer ocultos durante mucho tiempo. Pero cuando empiezan a presionar desde adentro, tarde o temprano, salen a la luz. Hay momentos en los que una historia deja de ser lo que parecía y revela su verdadera naturaleza. Clara estaba a punto de vivir exactamente ese momento. Lo que había comenzado como una sospecha emocional ahora estaba tomando una forma mucho más concreta. Ya no se trataba solo de Alejandro, se trataba de Lucía, porque cuanto más observaba, más evidente se volvía que había algo en ella que no encajaba. No era solo su comportamiento, ni su forma de moverse dentro de la casa, ni siquiera la manera en que interactuaba con Alejandro. Era algo más profundo. Algo que Clara no podía explicar con palabras, pero que sentía con una claridad inquietante. Y entonces decidió ir un paso más allá, sin confrontaciones, sin escándalos. Decidió investigar. Empezó por lo básico, información simple, origen, referencias, historial. Lo que encontró no fue lo que esperaba, porque Lucía no tenía un pasado claro. Sus registros eran superficiales, incompletos, como si alguien hubiera construido una historia lo suficientemente creíble para no levantar sospechas, pero no lo suficientemente sólida como para resistir una revisión más profunda. Y eso cambió todo. Porque una persona puede ocultar emociones, puede mentir, puede engañar, pero ocultar su identidad es algo completamente distinto. Eso requiere intención, planificación, propósito. Y en ese momento, Clara entendió algo que la estremeció por dentro,
Lucía no estaba ahí por casualidad, pero lo más inquietante era que aún no sabía por qué. Y si has llegado hasta aquí, presta mucha atención, porque este es el punto donde la historia deja de ser personal y se convierte en algo mucho más grande, porque cuando alguien entra en tu vida con una identidad incompleta, nunca es por error. Mientras Clara comenzaba a unir piezas que no quería aceptar, Alejandro estaba cada vez más cerca de cruzar un punto sin retorno. La conexión con Lucía ya no era solo emocional, estaba empezando a influir en su comportamiento de formas más profundas. Sus decisiones en el trabajo comenzaron a cambiar, no de forma evidente, no de manera que levantara alarmas inmediatas, pero lo suficiente como para generar pequeñas inconsistencias, comentarios que antes no habría considerado, dudas que antes no habría tenido, enfoques que no encajaban con su forma habitual de liderar. Y lo más inquietante es que esas ideas no parecían surgir de él. Eran como ecos de conversaciones pasadas. Frases, sugerencias, perspectivas que de alguna forma habían sido sembradas en su mente sin que él lo percibiera. Y Lucía estaba en el centro de todo eso. Pero Alejandro no podía verlo, no todavía, porque aceptar esa posibilidad implicaría enfrentar una verdad mucho más incómoda, que había perdido el control. Y Alejandro no era un hombre que aceptara fácilmente la pérdida de control. Pero la realidad no necesita ser aceptada para ser real. Y mientras él se convencía de que todo seguía bajo su dominio, pequeñas grietas comenzaban a aparecer en su empresa. Decisiones filtradas, movimientos anticipados por la competencia, información que de alguna forma parecía salir de adentro. Nada lo suficientemente grande como para provocar una crisis, pero sí lo suficiente como para generar una inquietud constante, una sensación de que algo no estaba funcionando como debería. Y lo más perturbador es que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, mucho más cerca, porque mientras Alejandro intentaba entender lo que estaba pasando afuera, el verdadero problema ya estaba dentro de su casa, dentro de su rutina, dentro de su vida, y en el centro de todo eso estaba Lucía, exactamente donde quería estar. Y ahora, si has llegado hasta este punto, ya sabes que esto no es solo una historia de infidelidad, es el inicio de algo mucho más grande. Así que asegúrate de estar suscrito, de dejar tu like y de activar las notificaciones, porque lo que viene en la siguiente fase es la verdad. Y cuando esa verdad salga a la luz, todo va a cambiar. Hay un momento en el que la verdad deja de ser una posibilidad y comienza a tomar forma, incluso antes de ser completamente revelada. Clara ya estaba en ese punto. Lo que antes eran dudas, ahora se había convertido en una certeza inquietante. Lucía no era quien decía ser. Pero lo más perturbador no era eso. Era la sensación de que todo había sido diseñado desde el principio. Cada gesto, cada palabra, cada interacción, ahora parecía tener un significado distinto cuando se veía desde otra perspectiva. Y cuanto más pensaba en ello, más encajaban las piezas. Pero había algo que aún no lograba entender. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se infiltraría en su casa de esa manera? ¿Por qué Alejandro? ¿Por qué ahora? Preguntas que no tenían respuesta, todavía. Pero Clara sabía que no podía quedarse esperando. Ya no, porque cuando la verdad empieza a mostrarse, ignorarla no la hace desaparecer, la hace más peligrosa. Mientras tanto, Alejandro seguía completamente ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba atrapada en una narrativa que él mismo había construido, una donde todo lo que sentía tenía sentido, donde cada paso que daba era una elección propia. Pero esa narrativa estaba basada en una ilusión.
Una ilusión cuidadosamente alimentada, porque Lucía no solo había logrado entrar en su vida, había logrado influir en su forma de pensar, y eso era lo realmente peligroso, porque cuando alguien logra alterar tu percepción, ya no necesita controlarte directamente. Tú mismo haces el trabajo, y si crees que esto ya es suficiente para destruir a una persona, espera, porque lo que Clara está a punto de descubrir va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Clara decidió ir más profundo. Ya no bastaba con observar, necesitaba pruebas, necesitaba entender quién era realmente Lucía. Y fue en ese proceso donde encontró algo que cambió completamente el rumbo de todo. Un nombre, un detalle oculto en un registro antiguo. Algo que no debería haber estado conectado, pero lo estaba. Y cuando comenzó a seguir esa pista, todo empezó a encajar de una forma aterradora. Lucía no había aparecido en la vida de Alejandro por casualidad. Había una conexión previa. Una historia que Alejandro nunca mencionó. Un episodio del pasado que, de alguna forma, había quedado enterrado, pero no olvidado. Porque hay errores que el tiempo no borra, solo los oculta. Y esos errores siempre encuentran la forma de volver. Clara descubrió que años atrás, en una decisión empresarial que Alejandro consideró necesaria, hubo consecuencias. Consecuencias que afectaron a personas reales, personas que perdieron mucho más que dinero. Y entre esas personas había alguien directamente relacionado con Lucía. En ese momento todo cambió, porque esto ya no era una historia de atracción, ni de manipulación emocional sin contexto. Era algo mucho más personal, mucho más calculado, mucho más oscuro. Y si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo importante. Esto no fue una coincidencia, nunca lo fue. Fue una entrada planeada, con un objetivo claro. Y ese objetivo estaba cada vez más cerca de cumplirse. El pasado de Alejandro Vargas no era limpio, solo estaba bien oculto. Durante años había tomado decisiones difíciles, decisiones que en el mundo empresarial eran vistas como necesarias, incluso admiradas. Pero detrás de esas decisiones había historias que nunca fueron contadas, historias que no aparecían en los informes, ni en las reuniones, ni en los balances financieros, historias humanas, y una de esas historias ahora estaba regresando. Clara encontró el archivo completo después de horas de búsqueda. No fue fácil. Estaba enterrado entre documentos antiguos, registros legales, acuerdos que habían sido cerrados con rapidez y aparentemente sin consecuencias. Pero sí hubo consecuencias. Una pequeña empresa había sido absorbida de forma agresiva por la compañía de Alejandro. Una operación estratégica, perfectamente legal, pero devastadora para quienes estaban del otro lado. Personas que perdieron todo. Negocios familiares destruidos, vidas que cambiaron en cuestión de semanas, y entre esos nombres había uno que Clara no pudo ignorar. Un apellido que coincidía, un vínculo que no podía ser casualidad. Lucía no había llegado a esa casa buscando trabajo, había llegado buscando algo más. Y en ese momento, Clara sintió algo que no había sentido antes. Miedo real, porque esto ya no era una situación que pudiera resolverse con una conversación ni con una confrontación. Esto era algo que venía de mucho más atrás, algo que había sido construido con tiempo, con paciencia, con intención. Y si crees que esto es solo una historia de venganza, espera, porque lo que Lucía planeó va mucho más allá de eso. Lucía no estaba improvisando, estaba ejecutando. Cada paso que había dado dentro de esa casa tenía un propósito claro. No había llegado para confrontar directamente, ni para destruir de forma inmediata. Había llegado para algo mucho más complejo, desmantelar desde adentro, porque destruir algo desde fuera genera resistencia, pero hacerlo desde dentro
es mucho más efectivo. Y Alejandro se había convertido en la pieza central de ese proceso. Lucía sabía exactamente cómo acercarse, cómo generar confianza, cómo crear dependencia emocional. Pero eso no era lo único. También sabía cómo influir en su comportamiento, cómo sembrar ideas, cómo alterar su percepción sin que él lo notara. Y eso ya estaba dando resultados. Las decisiones extrañas en la empresa, las pequeñas filtraciones, los movimientos que no encajaban, no eran coincidencias. Eran consecuencias. Consecuencias de una mente que estaba siendo guiada sin darse cuenta. Y lo más inquietante es que Alejandro no era consciente de nada. Para él, todo seguía teniendo sentido. Cada decisión parecía lógica, cada emoción parecía real. Y eso era lo que hacía todo aún más peligroso. Porque cuando alguien es manipulado sin saberlo, no se defiende. Y si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo clave. Esto ya no se puede detener fácilmente. Porque el plan de Lucía no depende de un solo momento, depende de todo lo que ya ha construido. Y ese plan está a punto de entrar en su fase más destructiva. Hay una fase en toda caída en la que la persona empieza a sentir que algo no está bien, pero no logra entender qué es exactamente. Alejandro Vargas había llegado a ese punto. No fue una revelación clara ni una prueba concreta. Fue una sensación, una incomodidad creciente que no podía ignorar, pero tampoco podía explicar. Las cosas en su empresa ya no fluían como antes. Decisiones que parecían correctas empezaban a generar resultados inesperados. Movimientos estratégicos que siempre habían sido precisos ahora parecían fallar en detalles clave. Y lo más inquietante era que no encontraba una causa lógica. Todo parecía estar en orden, y aún así, algo no encajaba. Al principio lo atribuyó al estrés, a la presión acumulada, al cansancio mental, pero esa explicación comenzó a quedarse corta, porque la sensación no desaparecía, se intensificaba, y poco a poco empezó a notar algo aún más perturbador. Algunas ideas que tomaba como propias no recordaba exactamente cuándo las había formulado. Decisiones que sentía correctas. No sabía realmente de dónde habían surgido. Era como si, de alguna manera, su pensamiento estuviera siendo influenciado sin que él lo percibiera conscientemente, y eso lo desestabilizó. Porque Alejandro no era un hombre que dudara de sí mismo. Su seguridad siempre había sido una de sus mayores fortalezas, pero ahora esa seguridad estaba empezando a agrietarse. Y cuando una persona comienza a dudar de su propia mente, todo lo demás empieza a tambalearse. Pero lo más inquietante de todo era que cada vez que intentaba alejarse de esa sensación, su mente lo llevaba de nuevo al mismo lugar, a la misma persona, a Lucía, como si, de alguna forma, ella estuviera conectada con todo lo que estaba ocurriendo, aunque no hubiera ninguna prueba directa. Y ese pensamiento, aunque débil al principio, empezó a crecer. Pero aquí está el problema. Cuando la verdad comienza a aparecer demasiado tarde, ya no sirve para evitar la caída, solo sirve para entenderla. Y Alejandro estaba a punto de entender demasiado. Mientras esa inquietud crecía dentro de Alejandro, Lucía ya estaba varios pasos adelante. Siempre lo había estado. Lo que para él eran dudas recientes, para ella eran etapas previstas dentro de un proceso que llevaba tiempo ejecutándose, porque el plan nunca fue mantenerlo en la oscuridad para siempre, fue llevarlo a un punto donde empezara a ver, pero sin poder escapar, y ese punto había llegado. Lucía comenzó a cambiar ligeramente su comportamiento, no de forma evidente, no de manera que generara una alarma inmediata, sino con pequeños ajustes que solo alguien emocionalmente involucrado podría percibir.
Momentos de distancia inesperada, silencios más prolongados, miradas que ya no sostenían la misma cercanía de antes. Y eso provocó algo en Alejandro que ella necesitaba: desesperación emocional. Porque cuando alguien siente que puede perder algo que se volvió importante, se vuelve aún más vulnerable. Alejandro empezó a buscarla con más intensidad, a intentar recuperar esa conexión que sentía que se estaba debilitando, y en ese intento se expuso aún más. Habló más, reveló más, confió más. Exactamente lo que Lucía necesitaba para dar el siguiente paso. Porque esto nunca fue solo sobre acercarse, fue sobre extraer información, influencia, control. Y todo eso ya estaba ocurriendo, pero lo más inquietante es que Lucía no parecía disfrutarlo. No había satisfacción en su mirada, ni placer en el control que ejercía. Había algo más, algo frío, algo determinado, como si todo esto no fuera personal, sino inevitable. Como si estuviera cumpliendo un propósito que iba más allá de sus propias emociones. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque cuando alguien actúa sin emoción, actúa con precisión, y la precisión no deja espacio para errores. Alejandro empezaba a ver fragmentos de la verdad, pero no lo suficiente como para entender el panorama completo, y esa es la parte más cruel de todo esto: ver sin comprender. Porque cuando finalmente entienda lo que está pasando, ya no habrá nada que pueda hacer para detenerlo. Y si crees que esto ya es el punto más crítico, prepárate. Porque lo que viene ahora no es la caída, es el impacto. El colapso no llega como un golpe repentino, llega como una suma de pequeñas fallas que de repente se conectan todas al mismo tiempo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Alejandro Vargas. Lo que antes eran simples incomodidades, ahora empezaba a tomar forma como una crisis real. Su empresa comenzó a mostrar señales claras de inestabilidad. Proyectos estratégicos fallaron en momentos clave, acuerdos importantes se vinieron abajo sin explicación aparente, y lo más alarmante, información confidencial parecía estar llegando a manos equivocadas. Ya no era una sospecha, era una realidad. Algo estaba saliendo mal, y no era casualidad. Alejandro convocó reuniones, revisó procesos, interrogó a su equipo más cercano, pero nada parecía explicar lo que estaba ocurriendo. Todo apuntaba a un problema interno, pero nadie sabía dónde estaba. Y esa incertidumbre comenzó a generar algo que Alejandro no estaba acostumbrado a sentir: miedo. No el miedo visible, no el miedo que se expresa, sino ese miedo silencioso que se instala en la mente cuando uno empieza a perder el control de su propia realidad. Y en medio de ese caos creciente, una idea comenzó a tomar fuerza, una idea que al principio rechazó, que intentó ignorar, pero que volvía una y otra vez: Lucía. No tenía pruebas, no tenía evidencia concreta, pero había una conexión que no podía negar. Demasiadas coincidencias, demasiados momentos en los que sus decisiones habían sido influenciadas por conversaciones aparentemente inocentes con ella. Demasiadas piezas que, cuando se miraban juntas, formaban un patrón inquietante. Pero aceptar eso significaba aceptar algo mucho más difícil: que había sido manipulado. Y Alejandro no era un hombre que aceptara fácilmente ese tipo de verdad. Pero la realidad no necesita ser aceptada para ser real. Y mientras él luchaba internamente con esa posibilidad, el colapso continuaba avanzando sin detenerse. Porque cuando un sistema comienza a caer desde dentro, no hay forma de frenarlo desde afuera. Clara, por su parte, ya no tenía dudas. Todo lo que había descubierto, todo lo que había observado, todo lo que había conectado, la había llevado a una conclusión clara y aterradora. Lucía no solo estaba involucrada, era el centro de todo.
Pero lo más perturbador no era eso. Era entender que Alejandro no era simplemente una víctima, era una pieza clave dentro de un plan mucho más grande. Y eso lo cambiaba todo, porque ya no se trataba solo de proteger su matrimonio, ni de salvar su familia. Se trataba de detener algo que ya estaba en marcha. Clara sabía que no podía seguir esperando. Cada segundo que pasaba, el daño se hacía mayor. Y fue en ese momento donde tomó la decisión más difícil de todas: confrontar la verdad. No con Alejandro, no todavía, sino con Lucía, porque sabía que todas las respuestas estaban ahí. Pero lo que Clara no sabía era que esa confrontación no iba a ser lo que esperaba, porque Lucía no era alguien que pudiera ser sorprendida, no era alguien que reaccionara de forma impulsiva. Lucía siempre estaba preparada, y cuando Clara finalmente decidió dar ese paso, ya era demasiado tarde para hacerlo sin consecuencias. Porque hay verdades que cuando se revelan, no solo exponen la realidad, la aceleran, y eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir. El pasado siempre vuelve, pero nunca de la forma en que uno espera. Y cuando finalmente alcanza el presente, no lo hace con explicaciones suaves, sino con consecuencias inevitables. Clara ya no tenía dudas. Todo lo que había descubierto la había llevado a una única conclusión. Lucía no había llegado a esa casa por trabajo. Había llegado por Alejandro, pero no por quien él era ahora, sino por lo que había hecho antes. Y cuando finalmente conectó todas las piezas, la verdad tomó una forma que la dejó sin aire. Años atrás, cuando Alejandro estaba en plena expansión de su empresa, hubo una operación que marcó un antes y un después en su carrera. Una adquisición agresiva, rápida, impecable desde el punto de vista legal, pero devastadora en lo humano. Una pequeña empresa fue absorbida sin margen de negociación. Sus dueños perdieron todo. No solo el negocio, su estabilidad, su historia, su vida. Y entre esas personas había alguien que no desapareció, alguien que no olvidó. Lucía. No era un nombre cualquiera, no era una coincidencia, era una consecuencia. La hija de uno de los hombres que lo perdió todo por decisión directa de Alejandro Vargas. Y en ese momento, todo encajó. Cada mirada, cada palabra, cada silencio. Todo había sido parte de un plan que llevaba años gestándose. Esto no era una reacción impulsiva, era una ejecución. Una infiltración construida con paciencia, con inteligencia, con un objetivo claro: destruir desde adentro todo lo que Alejandro había construido. Pero lo más inquietante es que no se trataba solo de venganza, porque si hubiera sido solo eso, ya habría terminado. No. Esto era algo más profundo, algo más frío, más calculado, porque Lucía no quería solo verlo caer, quería que él mismo provocara su propia destrucción. Y eso ya estaba ocurriendo. Alejandro finalmente lo entendió, pero demasiado tarde. La verdad no llegó como una revelación externa, llegó como una comprensión interna, una serie de conexiones que de repente hicieron sentido. Las conversaciones, las decisiones, las dudas que no parecían suyas, todo estaba ligado, todo apuntaba a lo mismo, a Lucía. Y en ese momento sintió algo que nunca antes había sentido con esa intensidad: miedo real. No por perder su empresa ni su reputación, sino por darse cuenta de que había sido manipulado desde el principio, que cada paso que dio, creyendo que era suyo, había sido guiado. Y lo más devastador es que había colaborado sin saberlo. Había abierto puertas, había compartido información, había tomado decisiones influenciadas por alguien que nunca fue quien decía ser. Y ahora, todo estaba cayendo. Su empresa, su matrimonio, su estabilidad, todo al mismo tiempo.
Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque cuando Alejandro finalmente decidió enfrentar a Lucía, ya no estaba tratando con una empleada. Estaba frente a alguien que había planeado cada uno de esos momentos, y Lucía no negó nada. No intentó escapar. No mostró miedo. Solo lo miró, con la misma calma con la que había llegado a su vida. Como si todo ya estuviera cumplido. Como si ese momento fuera simplemente el final de algo que ya había terminado mucho antes. Y lo más inquietante es que aún no has visto todo, porque lo que viene ahora no es solo el final de un plan, es la consecuencia de todo lo que ya no se puede deshacer. Así que si has llegado hasta aquí, prepárate, porque en la siguiente fase no solo verás cómo termina esta historia, verás qué queda después de la destrucción. Y créeme, eso es aún más impactante. El final de una historia no siempre es el final de sus consecuencias. Y Alejandro Vargas estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. Después de ese momento, después de entender quién era realmente Lucía y por qué había llegado a su vida, todo cambió. Pero no de la forma que él esperaba. Porque la verdad no trae alivio cuando llega demasiado tarde. Solo claridad. Y la claridad, en ciertos momentos, es más dolorosa que la propia mentira. Alejandro intentó reaccionar. Intentó tomar el control, recuperar lo que quedaba, detener lo que aún parecía posible de salvar. Pero el problema es que ya no quedaba mucho. Su empresa estaba fracturada desde dentro. Decisiones filtradas, movimientos expuestos, confianza rota. Sus socios comenzaron a distanciarse, los inversores empezaron a dudar, y lo que durante años había sido una estructura sólida, ahora se desmoronaba con una velocidad que ni siquiera él podía contener. Pero lo más devastador no fue la caída profesional, fue la personal. Clara ya no estaba. No hubo una escena dramática, no hubo gritos, no hubo confrontaciones explosivas. Solo un silencio definitivo, porque hay momentos en los que una persona entiende que no hay nada más que decir, y Clara había llegado a ese punto, no solo por la traición, sino por todo lo que había descubierto, porque Alejandro no solo había sido manipulado, también había sido, en parte, responsable. Sus decisiones del pasado, su forma de actuar, su desconexión, todo había contribuido a ese resultado. Y eso era algo que Clara no podía ignorar. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque a pesar de que Alejandro ahora entendía el plan, no podía evitar sentir algo que lo confundía aún más, una sensación de pérdida por Lucía. Y eso era lo más perturbador de todo. Porque incluso sabiendo la verdad, incluso entendiendo que todo había sido una manipulación, una parte de él seguía conectada a ella. Y eso era algo que no podía explicar. Lucía no desapareció de inmediato. Y eso fue lo que más desconcertó a Alejandro. No hubo huida, no hubo intento de esconderse, no hubo rastro de miedo. Continuó en la casa durante un tiempo más, como si nada hubiera cambiado, como si todo ya estuviera decidido desde antes, como si su presencia ya no dependiera de lo que ocurriera a partir de ese momento. Y eso generó una tensión aún más profunda, porque Alejandro ya no la veía como antes. Ya no podía ignorar lo que sabía, pero tampoco podía romper completamente ese vínculo invisible que se había creado entre ellos. Intentó confrontarla, intentó obtener respuestas claras, entender cada detalle, cada decisión, cada paso. Pero Lucía nunca respondió de la forma que él esperaba. No justificó sus acciones, no pidió perdón, no buscó redención, simplemente explicó lo necesario. Lo suficiente para que él entendiera que todo había sido exactamente como debía ser, ni más ni menos. Y eso fue lo más perturbador, porque no había odio en su voz,
No había rabia, no había emoción, solo una calma fría, como si todo esto no fuera una venganza, sino una consecuencia inevitable, como si Alejandro no hubiera sido elegido, sino simplemente alcanzado. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió definitivamente, porque entendió que no había forma de revertir lo que había ocurrido. No había negociación posible, no había reparación suficiente, no había manera de volver atrás. Todo lo que había construido ya no le pertenecía. Y lo más inquietante es que Lucía tampoco parecía estar interesada en quedarse con nada de eso, porque su objetivo nunca fue ganar, fue cerrar un ciclo. Y cuando alguien actúa con ese tipo de propósito, no necesita quedarse para ver el resultado. El colapso no terminó cuando todo se derrumbó. En realidad, fue ahí donde comenzó de verdad. Porque perderlo todo no es el final, es el inicio de tener que convivir con lo que queda después. Y en el caso de Alejandro Vargas, lo que quedó fue el silencio. Un silencio pesado, constante, imposible de ignorar. La casa que antes parecía llena de vida, ahora se sentía vacía, fría, ajena. Cada espacio guardaba recuerdos que ya no tenían lugar en el presente. Clara se había ido sin hacer ruido, llevándose consigo no solo su presencia, sino también cualquier posibilidad de reconstrucción. No hubo despedidas, no hubo segundas oportunidades, solo una ausencia definitiva. Y esa ausencia se convirtió en una de las consecuencias más difíciles de soportar. Pero el verdadero peso no venía solo de lo que había perdido, sino de lo que había entendido. Porque ahora Alejandro veía todo con claridad. Cada decisión, cada omisión, cada momento en el que eligió no mirar, todo formaba parte del camino que lo llevó hasta ahí. Y eso no podía cambiarlo. La culpa no era absoluta, pero tampoco era inexistente. Y esa ambigüedad era lo que lo consumía, porque no podía verse completamente como víctima, pero tampoco como único responsable. Estaba atrapado en un punto intermedio, donde la verdad no ofrecía consuelo. Mientras tanto, su empresa continuaba cayendo, no de forma explosiva, sino progresiva, como si cada día se desmoronara un poco más. Socios que se retiraban, contratos que se cancelaban, decisiones pasadas que ahora mostraban consecuencias inesperadas. Todo aquello que alguna vez representó estabilidad, ahora se deshacía sin que él pudiera detenerlo. Y en medio de ese proceso, Alejandro comenzó a comprender algo aún más inquietante. La caída no había sido causada por un solo evento, sino por una acumulación de decisiones que, en su momento, parecían correctas. Y eso era lo más difícil de aceptar, porque significa que no fue un error aislado, fue una forma de vivir. Lucía se fue de la misma forma en que llegó, sin hacer ruido. No dejó una carta, no dejó una explicación final, no dejó ningún rastro que permitiera seguirla. Simplemente desapareció. Y esa desaparición fue, quizás, lo más perturbador de todo, porque no había un cierre claro, no había una confrontación final que permitiera entender completamente lo ocurrido. Solo quedaban fragmentos, recuerdos, conversaciones, miradas, piezas sueltas de una historia que nunca fue completamente revelada. Y eso dejó a Alejandro en una posición aún más compleja. Porque cuando no hay un final definido, la mente intenta completarlo. Y en ese intento surgen preguntas que no tienen respuesta. ¿Hasta dónde llegó realmente el plan de Lucía? ¿Cuánto de lo que ocurrió fue manipulación? ¿Y cuánto fue decisión propia? ¿En qué momento exacto dejó de tener control? Preguntas que no podían ser respondidas, pero que tampoco podían ser ignoradas. Y con el tiempo, Alejandro empezó a darse cuenta de algo aún más inquietante. A pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de la destrucción, a pesar de la verdad, una parte de él seguía recordando a Lucía
no como la persona que lo manipuló, sino como la única que realmente lo vio. Y eso lo confundía profundamente, porque implicaba aceptar que, incluso dentro de toda esa oscuridad, había habido algo real, o al menos algo que se sintió real. Y esa es la parte más peligrosa de toda esta historia, porque cuando una mentira logra sentirse como verdad, deja una marca que no desaparece. El tiempo pasó, pero no de la forma en que Alejandro Vargas esperaba, porque el tiempo no siempre cura. A veces solo revela lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Los días se volvieron repetitivos, silenciosos, casi irreconocibles. Ya no había reuniones importantes, ni decisiones millonarias, ni llamadas constantes que exigieran su atención. El ritmo que durante años definió su vida había desaparecido, y en su lugar quedó algo mucho más difícil de enfrentar: la quietud. Porque en la quietud no hay distracciones, no hay ruido que cubra los pensamientos, no hay actividad que evite las preguntas. Y fue en ese espacio donde Alejandro comenzó a enfrentarse a sí mismo de una forma que nunca antes había hecho. Empezó a recordar no solo los eventos recientes, no solo la llegada de Lucía o la caída de su empresa, sino todo lo que vino antes, las decisiones que tomó, las oportunidades que ignoró, las veces que eligió avanzar sin mirar a quién dejaba atrás. Y poco a poco, algo empezó a tomar forma, no como una conclusión clara, sino como una comprensión incómoda, que todo lo que ocurrió no fue completamente ajeno a él, que Lucía no creó el vacío, solo lo encontró. No creó la grieta, solo supo cómo entrar en ella. Y eso cambió la forma en que Alejandro veía todo, porque ya no podía sostener la idea de ser solo una víctima, pero tampoco podía cargar con toda la culpa. Y esa dualidad se convirtió en su nueva realidad, una realidad donde no hay respuestas simples, donde no hay justicia clara, donde no hay un final limpio, solo consecuencias. Y tal vez eso es lo más cercano a la verdad que alguien puede llegar a tener. Porque en la vida real, las historias no siempre terminan con un cierre perfecto. A veces terminan así, abiertas, incompletas, incómodas, y es precisamente eso lo que las hace reales. Y si hay algo que esta historia deja claro, es que no todas las caídas comienzan con una gran decisión. A veces comienzan con pequeños momentos que parecen insignificantes, con silencios que no se enfrentan, con vacíos que no se llenan, con emociones que se ignoran hasta que alguien más las encuentra y decide utilizarlas. Alejandro no perdió todo en un solo instante. Lo fue perdiendo poco a poco sin darse cuenta, mientras creía que todo seguía bajo control. Y cuando finalmente lo entendió, ya no había nada que salvar. Pero quizás la pregunta más importante no es qué hizo Lucía, ni siquiera qué perdió Alejandro. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces ocurre esto sin que nadie lo note? ¿Cuántas personas viven en esa misma desconexión, en ese mismo vacío, creyendo que nada está pasando, hasta que ya es demasiado tarde? Porque el peligro no siempre viene de afuera, a veces viene de lo que ignoramos dentro, y tal vez por eso esta historia no tiene un final claro. Porque no termina cuando todo se derrumba. Continúa en cada decisión, en cada silencio, en cada momento en el que alguien elige no ver lo que está frente a él. Si esta historia te hizo pensar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y dime algo, ¿crees que Alejandro fue víctima o responsable de todo lo que ocurrió? Porque la respuesta puede decir mucho más de lo que imaginas.